Cinética de Michaelis-Menten. Como las reacciones catalizadas por enzimas son saturables, la velocidad de catálisis no muestra un comportamiento lineal en una gráfica al aumentar la concentración de sustrato. Si la velocidad inicial de la reacción se mide a una determinada concentración de sustrato, representado como S, la velocidad de la reacción, representado como V, aumenta linealmente en el aumento de la S, como se ha visto con una figura. Como se puede ver en la figura. Sin embargo, cuando aumentamos la S, la enzima se satura de sustrato y alcanza su velocidad máxima, V máxima, que no sobrepasará en ningún caso, independientemente de la S. El modelo de cinética micheliana para una reacción de único sustrato se puede ver en la figura de la izquierda. Primeramente tiene lugar una reacción química biomolecular entre la enzima E y el sustrato S, formándose un complejo enzima-sustrato ES. Aunque el mecanismo enzimático para una reacción unimolecular es ES, dado como resultado E más P, puede ser bastante complejo. Existe una etapa enzimática limitante que permite que el mecanismo sea simplificado como una etapa cinética única, cuya constante es K2. Por eso la ecuación es que la velocidad de reacción es igual a K2 por ES. K2, también llamado K sub cat o número de recambio, hace referencia al máximo número de reacciones enzimáticas catalizados por segundo. A bajas concentraciones de sustrato, la enzima permanece en un equilibrio constante entre la forma libre E y el complejo enzima-sustrato ES. Aumentando la S, también aumentamos la ES a expensas de E, desplazando el equilibrio de la reacción hacia la izquierda. Puesto que la velocidad de reacción depende de la ES, la velocidad es sensible a pequeños cambios en la S. Sin embargo, a altas S, la enzima se satura y solo queda la forma unida al sustrato ES. Bajo estas condiciones, la velocidad de reacción es aproximadamente velocidad o constante de reacción por cantidad de moles de enzimas totales igual velocidad máxima. Bajo estas condiciones, la velocidad de reacción deja de ser sensible a pequeños cambios de la S. En este caso, la concentración total de la enzima E total es aproximadamente igual a la concentración del complejo ES. Enzima total es igual a E más ES. La ecuación de Michaelis-Menten describe cómo la velocidad de la reacción depende del equilibrio entre la S y la constante K2. Esta es la concentración de sustrato y la velocidad de reacción. Esta es la relación. Leonard Michaelis y Maud Menten demostraron que si K2 es mucho menor que K1, aproximación del equilibrio, se puede decir
deducir la siguiente ecuación, que la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante m más el sustrato. Esta famosa ecuación es la base de la mayoría de las cinéticas enzimáticas. Esta es constante de Menten, que está abreviando K2 menos K1 sobre S, que hemos visto en la fórmula. Esta famosa ecuación es la base de la mayoría de las cinéticas enzimáticas de sustrato único. La constante de Michels, Km, se define como la concentración a la que la velocidad de la reacción enzimática es la mitad de la velocidad máxima. Esto puede verificarse sustituyendo la concentración de sustrato por dicha constante. S igual a K, constante de Michels. Si la etapa limitante de la velocidad de la reacción es lenta comparada con la disociación de sustrato, K2, K1, la constante de Michels será aproximadamente la constante de disociación del complejo ES, aunque sea una situación relativamente rara. La situación más común donde K2 es igual a K1, no es mayor que K1, es denominada cinética de Briggs-Haldane. La ecuación de Michels-Menten aún se mantiene bajo estas condiciones más generales, como se puede derivarse de la aproximación del estado estacionario. Durante el periodo inicial, la velocidad de la reacción es más o menos constante, indicando que la ES también se mantendrá constante. D sobre dt S es igual a K1 por ES menos K2, ES menos K sub menos 1, ES aproximadamente 0. De esta forma la concentración de S viene dada por la siguiente expresión. ES es aproximadamente E total por S sobre S más constante de Michels, donde la constante de Michels K sub m se define como K2 más K menos 1 sobre K1 igual a ES E por S sobre ES, con lo cual después de operar todos los factores obtenemos una fórmula general para la velocidad de la reacción que coincide con la ecuación de Michels-Menten. B es igual a K2 por ES igual a K2 por E total por S sobre S más Km igual a B máximo por S sobre S más Km. La constante de especificidad K sub cat sobre K sub m mide la eficiencia con la que una enzima convierte el sustrato en producto. Utilizando la definición de la constante de Michels K sub m, la ecuación de Michels-Menten podría escribirse de la siguiente forma: B es igual a K sub 2 ES igual a K sub 2 sobre K sub m E por S, donde E es la concentración de enzima libre. Así la constante de especificidad se convierte en una constante bimolecular efectiva de la enzima libre, que reacciona con sustrato libre para formar producto. Esta constante viene definida por la frecuencia con la que el sustrato y la enzima se encuentran en una solución y ronda aproximadamente un valor de 10 a la 10 moles a la menos 1, S a la menos 1 a 25 grados centígrados. Curiosamente, este máximo no depende del tamaño del sustrato o de la enzima. La proporción de las constantes de especificidad para dos sustratos es una comparación cuantitativa de la eficiencia de la enzima para convertir en productos dichos sustratos. La pendiente de la ecuación de Michels-Menten a bajas concentraciones de sustrato, cuando S es menor que K sub m, también proporciona la constante de especificidad. Representación de la ecuación de Michels-Menten. Artículo principal: diagrama de Lineweaver-Burke, diagrama de Eddie-Hofstee. La gráfica de velocidad frente a S mostrada anteriormente no es lineal. Aunque a bajas concentraciones de sustrato se mantenga lineal, se va curvando a medida que aumenta la concentración de sustrato. Antes de la llegada de los ordenadores que permiten ajustar regresiones no lineales de forma sencilla, podía llegar a ser realmente difícil estimar los valores de K sub m y la velocidad máxima en las gráficas no lineales. Esto dio lugar a que varios investigadores concentraron sus esfuerzos en desarrollar linearizaciones de la ecuación de Michels-Menten, dando como resultado la gráfica de Lineweaver-Burke y el diagrama de Eddie-Hofstee. Con el siguiente tutorial de la cinética de Michels-Menten realizado en la Universidad de Virginia,
Se puede simular el comportamiento de una enzima variando las constantes cinéticas. En esta gráfica, la gráfica de Landweber-Burke o el doble recíproco muestra el significado de los puntos de corte entre la recta y los ejes de coordenada y el gradiente de velocidad. La gráfica de Landweber-Burke o representación de doble recíproco es la forma más común de mostrar los datos cinéticos. Para ello se toman los valores inversos a ambos lados de la ecuación de Michelis-Menten. Como se puede apreciar en la figura de la derecha, el resultado de este tipo de representación es una línea recta cuya ecuación es y igual a mx más c, siendo el punto de corte entre la recta y el eje de ordenada es equivalente a 1 sobre velocidad máxima y el punto de corte entre la recta y el eje de abscisas equivalente a menos 1 sobre k sub m. 1 sobre b es igual a k sub m sobre b máxima por s más 1 sobre b máxima. Obviamente se pueden tomar valores negativos para 1 sobre s. El máximo valor posible es 1 sobre s igual a 0, que correspondería a una concentración infinita de sustrato donde 1 sobre b es igual a 1 sobre velocidad máxima. El valor del punto de corte entre la recta y el eje X es una extrapolación de datos experimentales obtenidos en laboratorio. Generalmente las gráficas de Landweber-Burke distorsionan las medidas realizadas a bajas concentraciones de sustrato, y esto puede dar lugar a estimaciones no muy exactas de la velocidad máxima y de las k sub m. Un modelo lineal mucho más exacto es el diagrama de Eddie-Hofstee, pero en las investigaciones científicas actuales todo este tipo de linealizaciones han quedado obsoletos y han sido sustituidos por métodos más fiables, basados en análisis de regresión no lineal. Para analizar los datos es conveniente la normalización de los mismos, ya que esto puede ayudar disminuyendo la cantidad de trabajo experimental a realizar e incrementando la fiabilidad del análisis. Significado de las constantes cinéticas. La importancia del estudio de la cinética enzimática reside en dos principios básicos. En primer lugar, permite explicar cómo funciona una enzima y en segundo lugar, permite predecir cómo se comportará esa enzima in vivo. Las constantes cinéticas definidas anteriormente, K sub m y velocidad máxima, son los pilares fundamentales a la hora de intentar comprender el funcionamiento de las enzimas en el control del metabolismo. Así, V sub m se define como la velocidad máxima de una reacción con una concentración de enzima determinada, V sub m igual a E sub 0 K sub 2, y Km como la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de reacción. Sin embargo, llevar a cabo estas predicciones no es trivial incluso en los sistemas más simples. Por ejemplo, la malato deshidrogenasa sintetasa en el interior de la mitocondria oxalacetato, el cual puede ser sustrato de diversas enzimas como la citrato sintasa. En el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el fosfoenol piruvato carboxigenasa en la gluconeogénesis o la aspartato aminotransferasa en la biosíntesis de ácido aspartico. Para ser capaz de predecir cuánto oxalacetato será desviado por cada una de las rutas es necesario saber la concentración del oxalacetato, como la concentración y los parámetros cinéticos de cada una de las enzimas. Este ejemplo denota la complejidad que podemos llegar a encontrar al intentar predecir el comportamiento de rutas metabólicas completas o de organismos enteros por medio de modelos matemáticos. Aunque estos objetivos aún no se han alcanzado en eucariotas, se han obtenido ciertos progresos en bacterias utilizando modelos del metabolismo de Escherichia coli. Reacciones de multisustrato. Las reacciones de multisustrato siguen una serie de complejas ecuaciones que describen cómo se unen los sustratos y en qué orden lo hacen. El análisis de estas reacciones es mucho más sencillo si la concentración del sustrato A se mantiene constante y el sustrato B varía. Con estas condiciones la enzima se comporta igual que una enzima de único sustrato, por lo que en una gráfica de velocidad la concentración del sustrato dará unos valores aparentes de las constantes cinéticas K sub m y B máxima para el sustrato B. Si se realizan una serie de medidas a diferentes concentraciones fijas de sustrato A, los datos obtenidos permitirán saber a qué tipo de mecanismo pertenece la reacción enzimática. Para una enzima que una dos sustratos A y B y los transforme en dos productos P y Q, existen dos tipos de mecanismos descritos hasta ahora. Mecanismo de complejo ternario. Las enzimas que presentan este mecanismo de reacción unen al mismo tiempo los dos sustratos A y B, dando lugar a un complejo ternario EAB. El orden secuencial de unión de los sustratos puede ser al azar, mecanismo al azar, o seguir un orden en particular, mecanismo ordenado. Si fijamos la concentración de sustrato A y variamos la de B, y representamos gráficamente el comportamiento de la enzima mediante un diagrama de Landweber-Burke, obtendremos una serie de rectas con un punto de intersección común a todas ellas.
Acá, mecanismo del complejo ternario al azar para una reacción enzimática. La enzima E une los sustratos A y B y libera los productos P y Q en un orden no definido. Entre las enzimas que presentan este mecanismo podemos encontrar la glutatión S-transferasa, la dihidrofolato reductasa y la ADN polimerasa. Los siguientes enlaces muestran animaciones del mecanismo y del complejo ternario de la dihidrofolato reductasa beta y de la ADN polimerasa gamma. Mecanismo de ping-pong. Como se puede apreciar en la figura de la derecha, las enzimas con un mecanismo de ping-pong suelen presentar dos estados, la conformación normal E y la conformación modificada químicamente E*, o conformación intermedia. En este tipo de mecanismo, el sustrato A se une a la enzima E, que pasa a un estado intermedio E*, por ejemplo por transferencia de un grupo químico al centro activo de la enzima, pudiendo ya ser liberado en forma de producto P. Únicamente cuando el sustrato A ya ha sido liberado del centro activo de la enzima, puede unirse el sustrato B, que devuelve a la enzima modificada E** a su estado original E, y liberarlo en forma de producto Q. Si fijamos la concentración de A y variamos la de B, y representamos gráficamente una enzima con un mecanismo de ping-pong en un diagrama de Lineweaver-Burke, obtendremos una serie de rectas paralelas entre sí. Entre las enzimas con este tipo de mecanismo podemos encontrar algunas oxidorreductasas, como la tiorredoxima peroxidasa transferasas, como la acilneuriaminato citiril transferasa, y serinproteasas como la tripsina y la quimotripsina. Las serinproteasas conforman una diversa familia de enzimas muy comunes que incluyen enzimas digestivas como tripsina, quimotripsina y elastasa, varias enzimas del proceso de coagulación y muchas otras. Entre las serinproteasas, el estado intermedio E** es una especie acilada en una serina del centro catalítico de la enzima. El siguiente enlace muestra una animación del mecanismo catalítico de la quimiotripsina. Mecanismo de ping-pong para una reacción enzimática. La unión de los sustratos A y B tiene lugar en un orden definido y secuencial por medio de un intermediario enzimático modificado E. Cinéticas no michelianas. Velocidad de reacción B, concentración de sustrato S, curva de saturación de una enzima alostérica, donde se puede apreciar una cinética sigmoidea. Algunas reacciones enzimáticas dan lugar a curvas sigmoideas al ser representadas en una curva de saturación, lo que suele indicar una unión cooperativa del sustrato al centro catalítico de la enzima. Esto quiere decir que la unión de una molécula de sustrato influye en la unión de las moléculas de sustrato posteriores. Este comportamiento es el más común en las enzimas multiméricas, que presentan varias zonas de interacción con el sustrato. El mecanismo de cooperación es semejante al observado en la hemoglobina. La unión de una molécula de sustrato a una de las zonas de interacción altera significativamente la afinidad por el sustrato de las demás zonas de interacción. Las enzimas con este tipo de comportamiento son denominadas alostéricas. La cooperatividad positiva tiene lugar cuando la primera molécula de sustrato unida incrementa la afinidad al resto de zonas de interacción. Por el contrario, la cooperatividad negativa tiene lugar cuando la primera molécula de sustrato unida reduce la afinidad de la enzima por nuevas moléculas de sustrato. Como ejemplos de enzimas en cooperatividad positiva tenemos la aspartato transcarbamilasa bacteriana y la fosfofructoquinasa, y con cooperatividad negativa la tirosila RNT transferasa de mamíferos. La cooperatividad es un fenómeno bastante común y puede llegar a ser crucial en la regulación de la respuesta enzimática a cambios en la concentración de sustrato. La cooperatividad positiva hace que la enzima sea mucho más sensible a la concentración de sustrato, con lo que su actividad puede llegar a variar en gran medida, aunque se mueva en rangos muy estrechos de concentración de sustrato. Por el contrario, la cooperatividad negativa hace que la enzima sea insensible a pequeños cambios en la concentración de sustrato. La ecuación de Hill suele ser utilizada para describir cuantitativamente el grado de cooperatividad en cinéticas no michelianas. El cociente de Hill, N, indica cuántas de las zonas de unión de sustrato de una enzima afectan a la afinidad de la unión del sustrato en el resto de las zonas de unión. El coeficiente de Hill puede tomar valores mayores o menores que 1. N menor que 1 indica cooperatividad negativa, N mayor que 1 indica cooperatividad positiva. Cinética del estado preestacionario.
Al realizar un ensayo enzimático y mezclar la enzima con el sustrato, existe un breve periodo inicial en el que no se produce ni síntesis de producto ni estado intermediario de la enzima. El estudio de los milisegundos siguientes a la mezcla es denominado cinética del estado preestacionario y está relacionado con la formación y consumo de los intermediarios enzima-sustrato, ES o E'. Este asterisco, hasta el momento en el que se alcanzan ciertas concentraciones y comienza el estado estacionario. Aquí representación gráfica del estado preestacionario de una reacción enzimática donde se puede apreciar la fase inicial rápida. Esta es la fase inicial rápida, cantidad de enzima, producto formado, tiempo. La primera enzima en la que se estudió este proceso durante la reacción de hidrólisis fue la quimotripsina. La detección de intermediarios suele ser la principal evidencia necesaria para saber bajo qué mecanismo actúa la enzima. Por ejemplo, al realizar un ensayo de cinética rápida de una reacción enzimática gobernada por un mecanismo de ping-pong, podremos hacer un seguimiento de la liberación del producto P y medir la formación de intermediarios enzimáticos modificados E'. En el caso de la quimotripsina, el intermediario enzimático se produce por un ataque nucleofílico del sustrato sobre una serina del centro catalítico, lo que genera una forma intermediaria acinada de quimotripsina. En la figura de la derecha se puede observar cómo la enzima pasa rápidamente a un estado intermedio E' durante los primeros segundos de la reacción. Posteriormente, cuando es alcanzado el estado estacionario, la velocidad disminuye. Esta primera fase de la reacción proporciona la tasa de conversión de la enzima, por lo tanto la cantidad de producto liberado durante esta fase, que puede obtenerse prolongando la recta correspondiente al estado estacionario hasta cortar el eje Y, también da la cantidad de enzima funcional presente en el ensayo. Mecanismo químico. Uno de los objetivos más importantes en los estudios de la cinética enzimática es determinar el mecanismo químico que subyace en la reacción enzimática, por ejemplo, determinar la secuencia ordenada de sucesos que transcurren en la transformación de sustrato en producto. Las aproximaciones cinéticas discutidas anteriormente pueden proporcionar información relacionada con la velocidad de reacción de los intermediarios enzimáticos formados, pero no permitirán identificar qué intermediarios son exactamente. Con el fin de determinar la etapa limitante de la reacción o los intermediarios que se forman durante la misma, se pueden llevar a cabo ensayos enzimáticos en diversas condiciones con enzimas o sustratos ligeramente modificados que aporten datos al respecto. Un ejemplo característico de etapa limitante de una reacción es aquella en la que se rompe un enlace covalente dando lugar a un átomo de hidrógeno. Si intercambiamos cada átomo de hidrógeno por su isótopo estable deuterio, podremos saber cuál de los posibles hidrógenos transferidos es el que determina la etapa limitante. La velocidad sufrirá una variación cuando el hidrógeno crítico sea reemplazado debido al efecto isotópico cinético primario, cuyo origen se encuentra en la mayor estabilidad de los puentes de deuterio, más difíciles de romper que los puentes de hidrógeno. También es posible medir efectos similares por medio de otras sustituciones isotópicas tales como 13C, 12C o 18O, 16O, pero los efectos producidos en estos casos son más difíciles de detectar. Los isótopos también pueden ser utilizados para obtener información acerca del destino de diversas partes de la molécula de sustrato cuando éste se es transformado en producto. Por ejemplo, a veces es difícil determinar el origen de un átomo de oxígeno en el producto final, ya que puede provenir del agua o de la molécula de sustrato. Esto puede resolverse mediante la sustitución sistemática de los átomos de oxígeno de las moléculas que participen en la reacción por su isótopo estable, o llevando posteriormente a cabo una búsqueda del isótopo en el producto obtenido. El mecanismo químico también puede ser elucidado estudiando los efectos cinéticos e isotópicos bajo diferentes condiciones de pH, alterando los niveles de iones metálicos y otros cofactores por mutagénesis dirigida de aminoácidos conservados o mediante el estudio de comportamiento de la enzima en presencia de análogos de sustrato. Inhibición enzimática. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que reducen o anulan la actividad enzimática. Estos inhibidores pueden unirse a las enzimas de forma reversible. La desaparición del inhibidor restaura la actividad enzimática, o irreversible. El inhibidor inactiva permanentemente a la enzima. Esquema de una reacción enzimática en presencia de un inhibidor enzimático de unión reversible. Inhibidores reversibles. Los inhibidores enzimáticos reversibles pueden ser clasificados como competitivos, acompetitivos, no competitivos y mixtos según el efecto que produzcan las constantes cinéticas K sub m y velocidad máxima. Este efecto dependerá de que el inhibidor se una a la enzima E, al complejo enzima-sustrato ES o a ambos, como se puede observar en la figura de la derecha y en la tabla inferior. Para clasificar correctamente un inhibidor, pueden llevarse a cabo estudios de su cinética enzimática en función de la concentración de inhibidor. Los cuatro tipos de inhibición dan lugar a diagramas de Lineweaver-Burke y de Eidinghaus-T, que varían de diferente forma con la concentración de inhibidor. Para abreviar se usan dos símbolos, alfa igual a 1 más I sobre K sub I
y A prima, alfa prima, igual a 1 más I sobre K la prima sub I, donde K sub I es igual a K prima sub I, donde K sub I y K prima sub I son las constantes de disociación para unirse a la enzima y al complejo enzima-sustrato respectivamente. En presencia de un inhibidor reversible, los valores aparentes de K sub m y la velocidad máxima pasan a ser alfa sobre alfa prima por K sub m y 1 sobre alfa prima por B máxima prima, respectivamente, como se puede apreciar en la tabla inferior para los casos más comunes. Solo K sub I alfa prima es igual a 1, tipo de inhibición competitiva. K sub m aparente, K sub m alfa, B máxima aparente, B máxima. Solo K prima sub I alfa igual a 1, no competitiva. K sub m sobre alfa prima, B máxima sobre alfa prima. K sub I es igual a K prima sub I, alfa es igual a alfa prima, A competitiva. K sub m, B máxima sobre alfa prima. K sub I diferente a K prima sub I, alfa diferente a alfa prima, mixta, K sub m alfa sobre alfa prima, B máxima alfa sobre alfa prima. Los ajustes por regresión no lineal de los datos de cinética enzimática pueden proporcionar estimaciones muy precisas de las constantes de disociación K sub I y K prima sub I. Inhibidores irreversibles. Los inhibidores enzimáticos también pueden unirse e inactivar una enzima de forma irreversible, generalmente por medio de modificaciones covalentes de residuos del centro catalítico de la enzima. Estas reacciones decaen de forma exponencial y suelen ser saturables. Por debajo de los niveles de saturación, mantienen una cinética de primer orden con respecto al inhibidor. Mecanismos de catálisis. El modelo de ajuste inducido es el más utilizado al realizar estudios de interacción enzima-sustrato. Este modelo propone que las interacciones iniciales entre la enzima y el sustrato son relativamente débiles, pero suficientes para producir ciertos cambios conformacionales en la enzima que estabilizan e incrementan la fuerza de la interacción. Estos cambios conformacionales implican a una serie de aminoácidos catalíticos del centro activo, en los cuales se producen los enlaces químicos correspondientes entre la enzima y el sustrato. Después de la unión, uno o más mecanismos de catálisis disminuyen la energía del estado de transición de la reacción por medio de una ruta alternativa a la reacción. Los mecanismos de catálisis se clasifican acorde a diferentes criterios: catálisis covalente, catálisis por proximidad y alineación de orbitales, catálisis ácido-base general, catálisis por iones metálicos y catálisis electrostática. La variación de energía como función de una coordenada de reacción muestra la estabilización del estado de transición cuando dicha reacción es llevada a cabo por una enzima. Energía, avance de la reacción, sustratos, por ejemplo, glucosa más oxígeno, aquí sin enzima y con enzima. Energía de activación con enzima, energía de activación sin enzima y energía total liberada durante la reacción, y los productos CO2 más H2O. Los estudios de cinética enzimática no permiten obtener el tipo de catálisis utilizada por una enzima. Sin embargo, algunos datos cinéticos pueden proporcionar una serie de indicios que llevan a realizar otro tipo de estudios dirigidos a determinar dicho tipo de catálisis. Por ejemplo, en un mecanismo de ping-pong, la cinética del estado preestacionario puede estar sugiriendo una catálisis de tipo covalente. Por otro lado, las variaciones en el pH pueden producir efectos drásticos en la velocidad máxima, pero no en la K sub m, lo que podría indicar que un residuo del centro activo precisa un estado concreto de ionización para que se pueda llevar a cabo la catálisis enzimática. Catálisis enzimática es una disciplina de la enzimología que estudia los mecanismos de catálisis por los cuales las proteínas o ácidos nucleicos con una actividad enzimática pueden favorecer la reacción de ciertos sustratos y su conversión en productos. Este hecho está subordinado a las leyes de la catálisis química convencional, es decir, la existencia de una enzima no permite la aparición de nuevas reacciones, ni va en contra de la termodinámica del proceso, simplemente acelera su velocidad, favoreciendo una ruta de menos coste energético, incluyendo la dinámica de la reacción, un estado intermediario de alta energía, de modo que el número de moléculas activas capaces de crear y destruir nuevos enlaces aumente. Acá la representación de la variación de las diferencias de la energía libre de Gibbs entre una reacción no catalizada por una enzima, arriba en rojo, y otra que sí lo es, no catalizada. Esa es catalizada, sin catalizador.
y acá como catalizador. E más S, S, E más S, energía libre de Gibbs, energía producto, Gibbs, energía enzima más producto.